tarde a Héctor Jaime, diputado federal del PAN. ¿Cómo estás, Héctor? Muchísimas gracias, Adrián. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. La radiografía hospitalaria de nuestro país, lo que pasa en el país con toda esta situación. Hemos escuchado incluso tiempos de espera de 4, 6, 8 horas en la capital del país, por ejemplo, de un paciente que tiene que ir de un lado a otro, recorridos, porque no hay donde pueda ser recibido. Ejemplos como este, pues los podemos encontrar no solo en la capital, sino en otros lugares. ¿Qué es lo que pasa con nuestro sistema de salud? Mira, primero comentarte que cuando uno valora cómo está un país, tú lo tienes que comparar contra lo esperado que debiera de ser. Entonces, si ahorita hablamos, por ejemplo, cuántas camas de hospitales se ocupan por cada 1,000 mexicanos, se ocuparía una cama de hospital y estamos a menos de la mitad en algunas de las zonas. Entonces, no hay el número de infraestructura suficiente, porque aparte las camas de hospital se dividen en dos grandes segmentos, Adrián. Uno es las camas para el uso hospitalario y otras que se llaman camas no sensibles. Cuando alguien llega a atenderse de un parto, por ejemplo, o cuando alguien llega al servicio de urgencias, que se valora, dura 12 horas y se retira, que se llaman camas no sensibles. Entonces, el número de infraestructura hospitalaria en México es muy pobre. Y en estos últimos años, pues ha habido mucha menos inversión de infraestructura hospitalaria. Entonces, y sí se ha incrementado, por ejemplo, casi en 6 millones de mexicanos en los últimos 4 años. Entonces, sin duda que lo que tú acabas de referir y que acaba de ser transmitido perfectamente es que hay una insuficiencia de recursos hospitalarios, humanos y obviamente de insumos y de equipo adicional, Adrián. ¿Este modelo de IMSS Bienestar servirá para mejorar servicios de salud o los está aún precarizando más? No, pues mira, me parece que se estaría precarizando de fondo, porque por un lado no tiene más infraestructura. Cuando dice hoy el director del Seguro Social, que es el presidente del consejo de este Instituto de Seguridad Social, IMSS Bienestar, pues lo que está haciendo realmente es tomando los hospitales que ya estaban, que de por sí son bajos. Es decir, pensemos si quieres, en Nayarit. Pues en Nayarit está el Hospital Militar, que es el que estás viendo ahorita, donde se ven gente del Hospital Militar ahí en Nayarit, en el puerto. También tiene los hospitales de la Secretaría de Salud de Nayarit, que eran los que tenía antes. Pues obviamente no está teniendo más, aunque él diga que ahora va a darle muchos servicios a más derechohabientes, eso es hipotéticamente, porque en la práctica no tiene una sola cama de hospital más, no tiene un solo recurso humano más, porque inclusive los que estaban como contratos los quitaron y ahorita ya dijo el presidente que van a empezar a darles base. Eso lo dijo hace 4 años y nos han dado base a más de 18,000 personas, de 80,000 que estaban antes de que llegara a la presidencia de la República. Entonces, solamente con ideas no lo van a poder lograr, con pena, porque sí quisiéramos que hubiera más médicos, sí quisiéramos que hubiera más camas hospitalarias y que no se vieran las escenas que estás viendo tú aquí. Lo que es un hecho es que no se está invirtiendo en salud, no se está invirtiendo en infraestructura, y cuando uno analiza las cifras de Hacienda, te das cuenta que hay gran subejercicio en el caso de infraestructura en salud. Ahora, Héctor, ¿qué pasa con el Instituto Mexicano del Seguro Social y esta eterna, no solo el IMSS, pero esta eterna queja del desabasto de medicamentos a los pacientes? ¿Se ha logrado avanzar ya en un abasto más regular de medicamentos? Hay un poquitito mejor de abasto, sin embargo, y en algunas áreas en específico, el ISSSTE, por ejemplo, es un desastre. La cantidad de abasto de medicamentos y de insumos es un desastre. El INSABI sigue siendo un desastre. Y ya acaban de lanzar una licitación que al parecer están asignando casi el 60% de los medicamentos que se van a ocupar en este 23 y en el 2024. Ojalá que además de que ya lograron al menos más de la mitad haber sido asignados, que sí se distribuyan a tiempo para que lleguen y no sufran los mexicanos lo que han estado sufriendo. Yo puse una encuesta en mis redes sociales el día de ayer y el 70% de los que la han contestado, ya son muchos, ya son centenarios que han contestado esta encuesta, dicen que no les entregan los medicamentos completos. La gente lo está sufriendo y como ya ustedes mismos lo han ya comunicado a la gente, la encuesta de salud y nutrición que hizo un Instituto Nacional de Salud Pública, pues demostró que la gran mayoría de la gente está gastando de su bolsillo para poder adquirir los medicamentos porque no se los entregan en el sector salud.
Adrián. Oye, Héctor, entonces lo que nos mencionabas al principio, la infraestructura y el número de camas de hospital, entre esta diferencia en las sensables, no sensables, sigue siendo insuficiente el número de camas de hospital para la realidad que tenemos como país, como población, con el crecimiento. ¿Estamos en una situación preocupante, una situación crítica o una situación a la que todavía se puede sortear? Mira, sí estamos en situación crítica. Es decir, sí estamos en situación crítica y en 4 años no se han incrementado las camas y ha habido 8 millones más de mexicanos, nacen 2 millones por año. Entonces estamos en situación crítica. Obviamente se requiere más inversión y lo que no hay es dinero ni espacio fiscal. Tú revisas el presupuesto de egresos de la federación y te das cuenta que se asigna muy poco dinero a la salud. Es el país que menos le asigna recursos públicos. Ha habido más inversión, pero del bolsillo de las gentes, no de los impuestos de los mexicanos. Y aunque han medio simulado un poco, dice que contratando médicos cubanos, obviamente es francamente insuficiente, porque apenas se están cubriendo algunos de los lugares que no estaban cubiertos desde antes. Digo, y si uno analiza cuando ellos llegaron en el 2019, la cantidad de profesionales de la salud que corrieron, que estaban contratados por honorarios médicos, enfermeras, nutriólogos, odontólogos, pues no ha cubierto ni siquiera lo que estaba a diciembre de 2018. Esa es la realidad hoy en nuestro país, que se requiere mucho más, sin duda, de que no pareciera ser que en el 2023 se vaya a dar, sin duda, y que este nuevo mecanismo, el cuarto de esta administración, con el IMSS Bienestar para resolverlo, pues no lo va a resolver, porque el IMSS Bienestar no tiene infraestructura, tenía apenas una infraestructura para el primer y en algunos lugares de segundo nivel en 19 estados de la República. ¿Ves? Entonces está tomando aquellos estados muy pequeñitos o en el cual ya había infraestructura. En el caso de Nayarit ya había IMSS Bienestar, en el caso de Colima ya había IMSS Bienestar, en el caso de Puebla ya había IMSS Bienestar. Es decir, y están tomando además los servicios estatales de salud. Están haciendo un monopolio de la salud que, como todo monopolio, pues es muy malo que lo haya. No importa sea público o privado, porque la calidad es muy mala y no está la persona al centro de la atención médica. Si no se está priorizando a la persona como el centro de atención médica, entonces sí estamos en una situación complicada. Héctor Jaime, te agradezco mucho estos minutos con Mega Noticias MX en esta tarde. Sí, debería comentarte que nosotros a cada crítica, a cada dato que estamos presentando, estamos haciendo propuestas desde el Congreso como Partido de Acción Nacional y estas propuestas ojalá que ya las vayan tomando en cuenta porque sí urge enderezar el rumbo de la salud en México. Héctor, muchas gracias. Buena tarde. Buenas tardes.